Hola, hola, hola. Vamos a hablar ahora sobre lo que está sucediendo en Cuba, sobre lo que está sucediendo con Estados Unidos. Aquí tenemos, se los digo, Cuba está a punto de caramelo. El régimen comunista está que lo soplan y se derrumba. Díaz-Canel tiene cara de ser de los que al escuchar un helicóptero o avión de los Estados Unidos se va a orinar y Raúl Castro ya está mascando el agua, así que casi no les queda nada. Aquí tenemos una, parece, manifestación que ha habido en Cuba. Abajo el terrorismo, viva la revolución cubana. Fijaos cuánta gente hay en esta manifestación. La mayoría son militares. Esto que va como de verde son militares del régimen. Patria o muerte. Ahí perfectamente. Ahí perfectamente cuántas personas pueden haber. Ahí perfectamente. Ahí puede haber perfectamente. Venceremos. Ahí puede haber por lo menos, en total 400 personas. Perfectamente. Siendo generosos. Perfectamente 400 personas. Vamos a ser muy, muy benévolos. Vamos a decir 400 personas ahí en esta orgullosa manifestación socialista del pueblo cubano. No sé ante quién se están manifestando, ante el agua, ante los peces que hay ahí, para que se enteren de lo que es la revolución. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Bueno, lo que está pasando exactamente es lo siguiente. Última hora, el presidente Trump dice que podría tomar el control de Cuba casi de inmediato usando el US Abraham Lincoln, que regresa de Irán, que es un gran portaaviones. En el camino de regreso desde Irán, esto es lo que dice Trump, que ahora lo vamos a ver, ya lo voy doblando. En el camino de regreso desde Irán tendremos uno de nuestros grandes, tal vez el portaaviones US Abraham Lincoln. Lo haremos entrar, detenerse a unos 100 metros de la costa. Irán, muchas gracias, nos rendimos. Un lugar llamado Cuba que estaremos tomando casi de inmediato. Ahora Cuba tiene problemas, terminaremos uno primero, me gusta terminar el trabajo. Cuba es lo próximo, Marco ha estado esperando. Comes from originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. No, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish the job. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much. We give up." But this man really is great. Rick Gonzalez, he's a great. Es una tierra bastante curiosa, la de las islas del Caribe, donde los españoles llegaron prácticamente de primera. Fijaos ahí, la República Dominicana, bueno, que es un país que está bien. Luego tenemos justo al lado a Haití, que fueron de los franceses. Ahí no están precisamente los cristianos, ahí lo que se practica sobre todo el vudú, es donde se practica el canibalismo. Los que se llevaron de Haití para
votar en los Estados Unidos, vaya tela. Tenemos por ahí a Jamaica, luego tenemos esta gran isla que es Cuba, como os podéis dar cuenta, está justo al ladito de este pico de los Estados Unidos, que es Florida. Entonces están bastante cerca. Luego tenemos aquí arriba las Islas Bahamas. Hay que decir que tanto en las Islas Bahamas, que están aquí arriba, como Jamaica, como Haití, ¿no? Son países que no hay tanto arraigo español. Aquí no te dejan salir directamente de los hoteles. No te dejan salir de los hoteles. Porque te pueden secuestrar y te pueden directamente matar. Sin embargo, en Cuba sí puedes salir, en la República Dominicana, por supuesto. Y luego aquí esta isla que hay aquí a la derecha, no sé por qué no le han puesto el nombre, esto es Puerto Rico, esto es territorio también norteamericano. Son islas paradisíacas, pero que el comunismo, lamentablemente, ha convertido a Cuba en un auténtico infierno. Bueno, es lo que tiene, lo que hicieron en 1898, desgraciadamente, una auténtica lástima. Pero bueno, durante 4 siglos fue española y en el último siglo pues ha sido todo un enorme desastre lo que ha ocurrido en Cuba. Aquí tenemos: Trump envía al portaaviones Abraham Lincoln a las costas cubanas. Estaremos tomando Cuba casi de inmediato. Dice que cuando terminen con Irán. Bueno, veremos a ver cuánto se extiende lo de Irán, porque no hay un líder concreto. Ahora mismo todas las fuerzas iraníes están cagadísimas y no saben muy bien qué es lo que hacer. Están simplemente siguiendo órdenes de la China comunista. Están hablando con Rusia, están hablando con la Unión Europea, están hablando con la India. No saben qué hacer porque van a perder todo el territorio de Irán, que es enorme. Es Persia, es un país mucho más grande que Irak, mucho más rico que Irak. Era un país enorme. Era el que estaba metiendo el follón prácticamente en todo el mundo. Y el que sigue metiendo el follón, porque todas estas grupos terroristas de gente islamista siempre son los mismos, parten de las órdenes de Irán. Aquí tenemos: Cuba será libre. La hija del exdictador Fidel Castro, Alina Fernández, explotó contra el comunismo que destruyó su país. Curioso, la hija de Fidel Castro. Y de aquí: ser hija de Fidel Castro es una lápida de por vida. Vamos a ver qué es lo que dice. Hija de Fidel Castro. Bueno, eso ha sido, como dices tú, un peso muy grande. Yo creo que es una lápida de por vida. ¿Qué cosas resignó, qué cosas perdió justamente por cargar con ese peso? Perdí mi país, perdí mi patria, perdí el lugar donde estaba destinada a vivir. Tuve que aprender un idioma nuevo, un modo de vida nuevo, a vivir en una sociedad nueva, con una niña a mi cargo. Pero bueno, eso no es una gran tragedia, mucha gente lo hace por elección, ¿no? Yo creo que lo peor ha sido haber sido testigo de la destrucción de mi país. O sea, yo diría que soy la segunda generación que participa en esta anomalía histórica, que es una revolución que se ha estado construyendo durante 67 años, y evidentemente para construir esta entelequia política, este pretexto que de lo único que sirve, ideológico, ¿no?, de polarización, pues para eso ha habido que destruir una isla entera. ¿La revolución ha sido derrotada por la realidad? Bueno, por supuesto, esta batalla contra el imperialismo que lleva 67 años se perdió, ¿no? Y uno lo que quisiera es que se dieran un poco por vencidos. Yo creo que hay maneras de hacer las cosas que no se han explorado, por supuesto, del lado de allá. Se podían haber iniciado cambios después de la muerte de Fidel Castro, se podía haber hecho muchísimo más para avanzar esta agenda, que es inexorable, porque uno no puede vivir de espaldas al desarrollo social del resto de la humanidad. Bueno, esto es la pena del comunismo. Son las consecuencias de la Guerra Fría que hubo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Cuba era un lugar muy importante, como hemos visto en el mapa, está al lado de Florida. Y era la manera que tenía Rusia, la Unión Soviética, de amenazar a los Estados Unidos, llevar sus misiles a las costas de Cuba y amenazar con lanzarlos a Florida o a los lugares más cercanos del territorio norteamericano. Para eso sirvió Cuba. No hay ninguna revolución cubana. Simplemente ser un satélite de la Unión Soviética para meter miedo a tu principal enemigo. ¿Qué es lo que ha hecho China?
Pero China lo hizo a través del fentanilo. En vez de bombazos y misilazos, fentanilo y el COVID. Fentanilo, COVID, vamos a debilitar desde dentro a los Estados Unidos, vamos a comprar a muchos espías, vamos a comprar a mucha gente. Y lamentablemente nos encontramos ante una guerra fría en estos momentos entre los Estados Unidos y China. Lo más lamentable es que nuestros políticos se han puesto de parte de China. Es lo más lamentable de todo. De la China comunista, que es el peor gobierno que existe ahora mismo en la Tierra. Son los peores con muchísima diferencia. Hay gente que incluso romantiza todo lo que sea chino. No, las grandes ciudades de China. El 95% del país chino está en la más absoluta miseria, la más absoluta ruina. Luego están los países del este de China que tienen costa, que son los que tienen todo el dinero. Son como una especie de ciudades aisladas, como si fuesen Qatar, como si fuese Dubái, pero el resto del país está hecho una auténtica mierda. Y China es bastante grande. China es enorme. Pero bueno, en eso consiste el comunismo, son así. Aquí tenemos como otra vez Trump. Good job. An architect who's really talented, has done a lot of work for him. He's got a flair, a beautiful Hispanic flair in particular. And he comes from originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. No, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." Sí, está diciendo que en cuanto a parque hay el portaaviones a 100 metros, 100 yardas de la costa, dice que se van a rendir directamente. ¡Ay, bienvenidos, nos rendimos! Bueno, Estados Unidos puede hacer lo que le da la gana. Lo que pasa es que Cuba no es prioritario porque no está dándole el dinero a sus principales enemigos, ¿no? Como sí lo hacía Venezuela o como sí que lo hace Irán. Cuba no tiene eso. Cuba no tiene esas plantas petrolíferas, de hecho tiene que pedirlo desde fuera. De hecho México ha llevado al ejército cubano, no al pueblo cubano. El pueblo cubano está muerto de hambre, no tienen luz, no tienen nada. A ellos les da igual, eso es el comunismo. A ellos les da exactamente igual. A ellos simplemente, a la Unión Soviética, a la China comunista, a toda esta gente, solo piensan en Cuba como un satélite, como una especie de faro espía que está por ahí cerca, a ver qué es lo que se mueve por la costa, a ver los barcos que van por ahí. Bueno, metemos por aquí un radar o metemos otra cosa. Es simplemente Cuba una especie de grano en el culete que tienen los Estados Unidos. Y esa ha sido siempre su posición, lamentablemente. Aquí tenemos... Y el otro frente abierto por Trump, o uno de ellos, está mucho más cerca de Estados Unidos, es Cuba, donde podría llevar, ha dicho el portaaviones Abraham Lincoln. El último comunicado de la Casa Blanca asegura que Cuba supone una amenaza inusual y extraordinaria. Bueno, en La Habana hay un equipo de Mediaset, está nuestro compañero David Cacho, y creo que en La Habana ha habido ya respuesta del presidente Díaz-Canel. Hola, David. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, pues podemos decir que entre Washington y La Habana se está jugando una partida de cartas como se jugó en su día entre Estados Unidos y Venezuela. Y se está apostando muy fuerte. La pregunta como entonces es ¿quién va de farol? Los dos han lanzado envites muy fuertes en los últimos días. El 1 de mayo, que se celebró en La Habana por primera vez al lado de la Embajada de Estados Unidos, pareció una advertencia a Trump. El gobierno cubano se esforzó en mostrar que tenía el apoyo del pueblo del país. Al día siguiente, Donald Trump, consumado jugador político y que siempre arriesga, enseñó la carta de la invasión. El presidente Miguel Díaz-Canel, cuyo gobierno ha negado en rotundo que vaya a hacer cualquier tipo de reforma política y económica como pide Washington. Fijaos cómo están las calles, están totalmente a oscuras, no tienen nada los cubanos. Son unos desgraciados estos políticos de mierda. Maldito comunismo, el daño que ha hecho a la humanidad. Son peores que los hunos y que Atila. Le han hecho un daño a la humanidad, a la Unión Soviética. El cuento del borracho putero de Marx, auspiciado por Engels,
para estar esclavizando a todos los llamados obreros. Madre mía. Ha declarado esto. Y cuando se habla de que somos una amenaza extraordinaria e inusual, que tú te encuentras a este tío, ya sabes que es mala persona, tío. Solo tienes que mirarle la cara. Solo su mirada. Este tío es un asesino directamente. Se le nota en los rasgos de la cara, en todo su ser. Se le nota que no es solo ya un dictador, se nota que ha asesinado, que sus manos están llenas de sangre. Es este tío. Se le nota. Solo tienes que ver la cara, el rostro, dice asesino. Asesino puro. a los Estados Unidos, y estamos seguros que ese no es el sentimiento del pueblo norteamericano, ese es el sentimiento del gobierno norteamericano o el pretexto que usa el gobierno norteamericano para agredirnos. Uno se pregunta, ¿cuál es la amenaza? ¿Qué es lo extraordinario de esa amenaza? ¿Qué es lo que es inusual en esa amenaza cuando Cuba es un país de paz? Cuba no es un país de paz, era simplemente el satélite antes de la Unión Soviética, ahora de la China comunista. Pero hay que decir que el Partido Demócrata en Estados Unidos ha cambiado mucho. Ahora mismo tienen un lobby masón comunista. En los 90 era ese buenismo, esa moralidad de intentar ayudar al más débil. Y el ejemplo claro lo tenemos en el actor de Superman, cuando se cayó del caballo y bueno, se cayó de tan mala manera que se volvió tetrapléjico. No se podía mover, ¿lo acordáis? Christopher Reeves. Superman, nada más ni nada menos, y era especialmente chocante verlo de aquella manera tan sumamente débil. Entonces el Partido Demócrata hizo un tour, hizo un gran despliegue para luchar por la vida de Christopher Reeves y por toda la gente que sufría esa clase de lesiones, tetrapléjico, el luchar por la vida, el que tengan una vida honorable. La gente que tetrapléjica, claro, con esa mentalidad republicana, ese choque de no podemos gastar los impuestos en esas cosas, son muy caros, y el Partido Demócrata, uno podía sentir esas simpatías hacia ellos, diciendo no, porque estas personas son especialmente débiles, necesitan ayuda, como sea, porque están especialmente mal, necesitan unos cuidados y tal, ¿no? Entonces, la figura de Christopher Reeves. Hoy en día, ese Partido Demócrata lo que haría sería abogar por la muerte de Christopher Reeves. Han cambiado mucho las cosas. La eutanasia. No lucharían por su vida. Eso serían los 90. No lucharían por su vida. No lucharían por una mejor vida, por intentar que estén en unas mejores condiciones, utilizando muy directamente para eso los impuestos de los estadounidenses. No. Ahora es eutanasia, sobras, fuera. Curioso. Es curioso. Sería eso, en otra mentalidad, como más pertinente del Partido Republicano, diciendo, no eres útil, fuera. Nos cuesta dinero, fuera. No, lo ha hecho el Partido Demócrata, lo ha hecho el comunismo, como no podía ser de otra manera. Pero dentro de ese sector del comunismo, muy principalmente la masonería. Porque esa humillación al ser humano, esa que tiene que hacerlo sufrir, ¿no? Son malos, son malvados. Pero bueno, los masones, qué malillos que son. Luego por aquí tenemos Trump lanza una bomba sobre Cuba, broma o advertencia. El presidente Donald Trump habló con el Forum Club, ya lo hemos visto. En el camino de regreso a Irán tendremos uno de nuestros grandes, tal vez el portaaviones más grande del mundo. Lo haremos entrar, detenerse a unos 100 metros de la costa y dirán, muchas gracias, nos rendimos. Un lugar llamado Cuba que tomaremos casi de inmediato. El presidente tenía una ligera sonrisa en el rostro mientras pronunciaba las palabras, que fueron recibidas con risa y aplausos, pero las acciones que ha tomado en su segundo mandato como presidente han sido todo menos divertidas para el régimen de la República Cubana. Yo lo siento, cada día creo menos en esta mal llamada democracia. ¿Por qué? Porque la mal llamada democracia es simplemente abrirle la puerta a los vampiros, al demonio, a los masones. Debería de haber gobiernos que sigan con la trayectoria histórica de un país y para los bienes de sus ciudadanos de ese país. La China comunista parte de una ventaja, que es que no hay elecciones, no hay democracia, no hay nada. Sin embargo, hay mucha gente que les gusta mucho esa China. Oye, pues vamos a jugar todo ese juego, que ya a tomar por culo la democracia, porque la democracia, como digo, es abrirle la puerta a la masonería, un invento de la masonería.
muy claramente. Es manipular las votaciones para ver qué gobierno nos viene mejor a nuestras empresas. Cuáles son las leyes y las medidas que nos vienen mejor a nuestras empresas. Jamás van a ayudar al pueblo, lo estamos viendo muy claramente ahora mismo en Occidente, cómo nos quieren suplantar, cómo nos quieren directamente reemplazar, pero por toda la jeta. Y en un tiempo muy corto, en 2 o 3 años. Ha sido bastante descarado. Pero bueno, que al final el malo de la película, como tú lo digas en voz alta, eres tú, que es una cosa. Marco Rubio, después de escuchar a Trump decir vamos a tomar el control de Cuba casi de inmediato. Aquí la broma con el... Bueno, él sería prácticamente Marco Rubio el que sería con el control de Cuba, porque él tiene ascendencia cubana y va a ser como su especie de cruzada. Luego aquí, Cuba no está dispuesto a negociar reformas políticas ni económicas con Estados Unidos. La postura del régimen cubano vuelve a cerrar cualquier puerta a una posible apertura. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla confirmó desde La Habana que Cuba no está dispuesta a negociar. Esto son tonterías. Lo de que Cuba no está dispuesta a negociar con Estados Unidos, sé que Estados Unidos no va a negociar con vosotros. Simplemente os va a meter una patada en el culo y os va a echar a la puñetera calle, que es lo que tendría que haber ocurrido hace décadas y décadas. Porque vaya tela marinera. Y China, pues, sabe que no tiene nada que hacer contra Estados Unidos, quiere mantenerse fuerte en esta guerra fría y que no haya un conflicto directo entre ellos. Sabéis que durante la Guerra Fría, anda que no hubo combates con la Unión Soviética. Tenemos a Irak, tenemos a Afganistán, tenemos Vietnam, tenemos Corea. Hay un mogollón de lucha, ¿no? El Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, Corea del Norte contra Corea del Sur. Ha habido muchísimos territorios donde Estados Unidos directamente estaban luchando contra los rusos. Porque se dieron cuenta en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que el verdadero enemigo no era el pintor austriaco, sino que el verdadero enemigo era la Rusia comunista. Lo mismo que se dio cuenta el pintor austriaco, lo mismo que se dio cuenta Francisco Franco Bahamonde, lo mismo que se dio cuenta todo el mundo. Era la Unión Soviética y la idea comunista, que mediante esa utopía del paraíso del proletariado es utilizar al pueblo, a utilizar a los pobres como una trituradora de carne, como decir, vaya a ser la primera línea de infantería de nuestras oscuras intenciones. Nuestras oscuras intenciones es simplemente hacernos con todo el cotarro una élite, son los masones. Eso fue lo que ocurrió. Antes justo de la Primera Guerra Mundial ya se estaba posicionando la masonería, matando a un mogollón de millonarios, mataron a unos cuantos en el hundimiento del Titanic, que fue, que no se chocó contra ningún iceberg ni ninguna gilipollada de esa, fue un bombazo que pegaron desde dentro, fue un acto terrorista, y se cargaron a las principales riquezas que eran la competencia de los Rockefeller y de los Rothschild. Se los cargaron ahí, en el Titanic. Parece que no, pero parece mentira, pero es así. Y luego sobrevino la Primera Guerra Mundial, en donde ya se quitaron al Imperio Austrohúngaro, se quitaron a toda aquella gente de en medio para ellos hacerse con el control precisamente de Irak, de Irán, del norte de África. En fin, y después de esa Primera Guerra Mundial, todo el mundo quedó absolutamente roto. Fue aquello una cutrada, fue algo muy mal hecho y muy mal solucionado. Tanto la Primera Guerra Mundial como se resolucionó. Fue una manera pésima de hacerlo. Y a partir de ahí pues han venido todas las guerras, todos los conflictos, todo el follón que ha habido en absolutamente todo el mundo. Esa mezcla entre masonería y comunismo que llega desde 1917. Hay que recordar que se produce a la misma vez la resolución de la Primera Guerra Mundial con la Revolución Soviética entre los mencheviques y los bolcheviques, los que estaban con el zar y los comunistas. El mismo año. No es casualidad, precisamente, no es casualidad. Y ya con la fuerza de la Unión Soviética pues intentaron hacerse con todo el mundo, lamentablemente. Uno de los primeros países que lo sufrieron fue precisamente España, en donde sirvió como territorio de Guerra Fría
para ver cómo eran las fuerzas de un país como España contra la Unión Soviética. No fue una guerra civil realmente, fue la Unión Soviética contra los españoles. Lo que pasa es que lograron convencer a unos pobres ciudadanos que, entre que unos le tenían muchas ganas a los señoritos y a los curas y otros simplemente engañados, pues formaron una guerra, y luego otros que no pudieron elegir, porque directamente pues le tocó en un territorio que era el Ejército Rojo, y tú tenías que ser del Ejército Rojo y punto terminado. Así fue la guerra civil, lamentablemente. Entonces Alemania estuvo apoyando a España porque sabían que iban a tener que enfrentarse contra los rusos, y los rusos y la internacional estuvieron ahí contra los españoles y contra los que sabían que iban a ser sus enemigos, que eran los alemanes. Y mientras tanto, pues nos hicieron polvo a los españoles, pero que nos hicieron polvo, nos hicieron trizas. Y menos mal que Francisco Franco Bahamonde no se metió en la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar porque no habría durado la Segunda Guerra Mundial 6 años, sino que habría durado 10 años, Alemania no habría perdido la guerra, Rusia, vete tú a saber lo que habría ocurrido. O sea, se habría formado un follón de 3 pares de cojines si España hubiese entrado en guerra, porque estaban total, aunque España sobre el papel estaba arruinada, pero tenían a un ejército totalmente formado, sufridor, vamos a decirlo así, muy experimentado, y sobre todo que estratégicamente el ejército español de siempre ha sido muy superior a sus rivales. Lo que pasa es que no han tenido ni los medios ni los suficientes hombres. O sea, siempre ha sido históricamente lo malo que ha tenido España como ejército. Lo bueno es que estratégicamente y voluntariamente, en cuanto a voluntad, son los mejores con muchísima diferencia. Con mucha diferencia. Históricamente. Ahora sucedido así en un mogollón de batallas. Pero bueno, que sé cómo están las cosas en Cuba. Y mientras tanto en España, no sé si poner esta noticia, es muy desagradable. Es muy desagradable terminar el vídeo así. Pero bueno, el inmigrante magrebí, hay que decirlo así, que apuñaló a una joven a plena luz del día en Barcelona, fue captado blandiendo un cuchillo al grito de, ya sabéis, desmintiendo la narrativa mediática que intentó desvincular al islamismo del ataque para presentarlo como un caso de violencia de género. Bueno, es porque no quieren entrar en el relato del Nacional Primero, ¿no?, de Vox. Y entonces dicen, ostras, que esto viene muy mal para las elecciones, vamos a tener que decir que es violencia de género, pero no, se capta. Tenemos novedades en el caso de la mujer asesinada esta mañana en plena calle. No es una mujer asesinada, es una pobre chiquilla de 16 años. Una pobre chiquilla de 16 años de ascendencia china. Y el otro, un criminal del norte de África que nos han traído el PP y el PSOE. Y que si tuviésemos algo de vergüenza ahora mismo habría manifestaciones masivas en España por esta muerte. Pero lamentablemente la gente no lo va a hacer porque es como otra más. En Esplugas de Llobregat, en Barcelona, Informativos Telecinco ha tenido acceso a las imágenes del agresor justo antes del ataque. Ahí lo tienen, gritando a los vecinos y arrojándoles piedras. Incluso los vemos con el cuchillo con el que minutos después ha asesinado a puñaladas a una joven que paseaba por la calle. Dicen los testigos que gritaba el nombre de Alá y que cualquiera podría haber sido su víctima. Los Mossos han descartado totalmente ya a esta hora que se trate de un caso de violencia machista. Así que los Mossos están investigando ahora cuál es la motivación de este crimen. ¿Cuál es la motivación de este crimen? Pues lo mismo que en Inglaterra, en Francia y en todos los países de Occidente. Sabemos a esta hora, Georgina Fresquet. Crear caos, crear malestar, humillarnos. Los Mossos de Escuadra han confirmado hace apenas 2 horas que no se trata de un caso de violencia de género. El agresor está detenido, la investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario. Han sido los vecinos los que este mediodía han avisado a la policía y algunos de ellos han tratado de atender a la víctima incluso antes de que llegasen los servicios de emergencias médicas, pero la mujer ya había sido asesinada. Que no es una mujer, es una pobre chiquilla. ¿No se os cae la cara de vergüenza? A una pobre chiquilla de 16 años. Ese ilegal se ha cargado a una chiquilla de 16 años en España, en Barcelona, porque habéis traído un mogollón de soldados de guerra
para provocar esta mierda. El PP y la PSOE, siempre el extranjero primero. Le estáis dando los papeles, le estáis dando las facilidades de vida, le estáis dando las casas, le estáis dando las ayudas, le estáis dando los papeles de personas con vulnerabilidades para cobrar las paguitas. Lo pagaréis, lo pagaréis. Con varias puñaladas en todo su cuerpo. Para el próximo lunes, los vecinos han organizado un minuto de silencio y una ofrenda floral en honor a la víctima. Lo pagaréis. Tenéis que pagarlo. El PP y la PSOE tenéis que pagarlo. Para sorpresa de nadie, según las estadísticas oficiales de la ONU, las cuales sufren una gran subestimación, la V en España, las violaciones, se han quintuplicado durante el mandato de Pedro Sánchez. Coño, ¿cómo es posible? Si tienen a todo un ministerio de la igualdad. Pues no, simplemente tienen el ministerio de la igualdad para llevárselo calentito, miles de millones de euros entre esos corruptos de mierda. Y sin embargo se multiplican por 5 las violaciones. ¿Por qué? Pues porque han metido a lo peor de lo peor de ilegales, los de la Cruz Roja, los del Open Arms, toda esta gentuza, para crear caos, malestar, para quitarnos a los españoles lo que es legítimamente nuestro y por lo que hemos luchado. Y bueno, que nos encontramos en esa. Que vosotros estéis muy bien, yo les deseo lo mejor al pueblo cubano. Y ojalá que pase pronto la pesadilla del comunismo y que ese portaaviones se quede allí en Cuba y que libere al pueblo cubano. Un abrazo muy grande, viva siempre Cristo Rey, que estáis muy bien, muchos besitos, hasta luego, chao, chao, chao.